Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, abogado. Sí, Sí, perfecto, denme un segundito, espérenme tantito, estoy dándole ingreso a sus compañeros. Bueno, perfecto, vamos a darle continuación a nuestro tema, bueno, el tema que estábamos platicando el día de ayer. Ayer comenzamos a dar la introductoria a lo que eran, si mal no recuerdo, las sociedades financieras de objeto limitado. Nada más denme un segundito para que les pueda proyectar el material. Mm. Ok, entonces estamos en las SOFOLES o las sociedades financieras de objeto limitado. Bueno, dimos la introductoria el día de ayer, de hecho no lo vamos a tocar mucho, nada más para que obviamente conozcamos acerca de su existencia. Estas sociedades, les decía que hablábamos de la parte de eran o son porque precisamente pertenecían o estaban autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero estaban sometidas a la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cuál es la funcionalidad que buscaban precisamente este tipo de sociedades? Bueno, la funcionalidad era precisamente captar, digamos, qué tipo de recursos provenientes que venían precisamente de instrumentos que ya se encontraban inscritos, pero en un lugar específico. Esa era la diferenciación, ¿no? ¿Dónde se encontraban inscritos? Se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Valores. Y con ello, bueno, con estos recursos que se captaban a raíz de esa colocación, bueno, pues ya se daban créditos o se financiaban cierto tipo de actividades o cierto tipo de sectores. Les comentaba en la sesión pasada que hablábamos de que eran por una simple y sencilla razón, porque resulta que en el 2013 se hizo una modificación a la ley, específicamente a la ley que se encarga de regular todo este tipo de entidades y por esta situación se derogaron diferentes apartados de esa misma ley. Por tanto, pues estas sociedades financieras pues ya no eran consideradas como entidades financieras autorizadas, es más, ni siquiera reguladas a través de la ley de instituciones de crédito. Esto, bueno, básicamente se reduce a que ya no estaban bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y con eso, bueno, pues acá se dieron opciones, hubo sofoles que sí querían seguir continuando bajo esa línea de operación y en ese caso lo que hicieron, pues digamos que fue trasladarse a algún otro tipo de entidad que era regulada por la Comisión Nacional. Y pues básicamente eso los llevó a una transición o a un periodo de transformación para figuras que fueran no solamente reguladas, sino también supervisadas por la misma. En este caso, bueno, les había dicho, lo importante que tenemos que recordar es que este tipo de sociedades, bueno, tienen una funcionalidad para otorgar créditos, pero para finalidades específicas, para sectores específicos. Entre ellos, encontramos la parte de las viviendas, la parte de los autos, también la cuestión de los créditos personales, al igual que en la parte de esta banca de desarrollo que ya comentamos y ya estudiamos, también otorga créditos PYME, o sea, de pequeñas y medianas empresas, entre algunos otros rubros. La verdad es que sí tiene como rubros o como funcionalidades como amplias, ¿no? Por decirlos así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace entonces diferente a las SOFOLES de lo que normalmente conocemos como un crédito? Bueno, pues técnicamente se dirigen estas específicamente para rubros o para sectores que no han podido accesar a créditos comunes, ¿sí? Y que claramente pues no se encuentran dentro de la sectorización de la banca de desarrollo. Entonces tenemos como otra viabilidad más.
Tenemos todavía figuras, obviamente, que se encuentran reguladas por la parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y esta pues solamente se encarga de supervisarlas y de regularlas, pero ya las regula como entidades financieras. ¿Para qué? Pues para que puedan funcionar, digamos que de la mejor manera y con ello, bueno, pues todas estas tengan que estar completamente estables. Tenemos varios sectores, bueno, vimos hace un momento cuáles son en los que pueden ingresar los créditos que entregan las SOFOLES, pero bueno, también si nos vamos a sectores específicos, también trabaja con la parte agroindustrial, trabaja con la parte de los consumos, ¿no? De todos estos productos que son para consumo, para las pymes, también entrega créditos hipotecarios, así como créditos automotrices. Entonces era lo que teníamos que saber o lo que teníamos que rescatar por la parte de las SOFOLES. Yo les había comentado que, bueno, la clase pasada, que solamente nos faltaban dos instituciones que complementaban ya la totalidad del sistema financiero mexicano. Por un lado eran las SOFOLES y ahorita vamos a hablar también muy superficialmente acerca de las SOFOMES. En el caso de las SOFOMES también son sociedades financieras, pero de objeto múltiple, así es como se da el acrónimo. Este tipo de sociedades son claramente sociedades anónimas, por lo menos su constitución está de esa manera, y tienen también que registrarse. Una de las partes importantes es que estas SOFOMES tienen que contar con un registro, claramente un registro que sea vigente, o sea, que no se encuentre caduco, y este registro pues se dará ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Por acrónimo, bueno, ya sabemos que es la CONDUCEF. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la funcionalidad, digamos que principal de las SOFOMES? En este caso es precisamente poder hacer, tanto de manera redituable como de manera profesional, acerca de diferentes actividades de otorgamiento de créditos, arrendamiento financiero o factoraje financiero. Esas son las tres vías de las que se encargan las SOFOMES. A ver, déjenme ver porque no sé qué pasó acá. Eh, Déjenme darle ingreso a sus compañeros, espérenme tantito. Ok, ahora sí. Entonces les decía que esta parte de las SOFOMES, a diferenciación de la banca de desarrollo, de la banca comercial y de las SOFOLES, estas se especializan en una, o por lo menos de manera profesional, en este tipo de actividades, ¿no? No solamente la parte de un otorgamiento de crédito, porque ya vimos que hay muchas que lo pueden tomar en cuenta, sino que aparte tenemos un arrendamiento financiero, una figura que nosotros ya comentamos anteriormente, y también puede ser acerca del factoraje financiero. Igual ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Tenemos acá dobles vías porque pasa una situación similar como pasaba con la parte de las SOFOLES. Tenemos unas que están reguladas y unas que no. En el caso de las SOFOMES reguladas, ¿a qué nos referimos con esta? Hubo una reforma más, obviamente publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2014. En ese momento, la reforma hace que se incorporen todas aquellas sociedades de carácter financiero, pero que tienen algún tipo de relación, o sea, relación patrimonial, con lo que son las sociedades financieras populares, también conocidas como comunitarias o como cooperativas, ¿sí? Todas estas cajas de ahorro, estas de préstamo y demás. Y precisamente en esa reforma que constituye una adición que se hizo en ese momento, aquellas que también mantenían vínculos también de patrimonio, pero con instituciones crediticias. ¿Qué pasa con toda esta reforma y con toda esta inclusión? Porque si nos damos cuenta fue una reforma de inclusión, ¿no? De incluir figuras jurídicas pues dentro de una legislación ya vigente. Bueno, además de todo esto, también se agrega un apartado, por mencionarlo así, que se constituye como un régimen, ¿sí? Este régimen es un régimen de entidades reguladas. En el caso de las SOFOMES se ponen para la parte de lograr obtener fondos o fondear propiamente las operaciones que tenían.
¿Cómo se hace? Bueno, pues se hizo emitiendo valores de deuda. Nosotros ya hablamos de los instrumentos de deuda. Estos que, bueno, pues se encuentran inscritos en nuestro Registro Nacional de Valores. Esto apegado completamente a la ley del mercado de valores. Con esto, bueno, pues obviamente si nos podemos percatar y si le metemos un poquito de lógica y un poquito de análisis a la norma jurídica, pues la realidad es que tiene que ver que este régimen de entidad regulada, pues se somete como un mecanismo de control. ¿Sí? O sea, ok, tú vas a poder fondearte, tú vas a poder tener capital para hacer tus operaciones, pudiendo emitir cierto tipo de instrumentos, pero estos instrumentos tienen que estar registrados y apegado a la ley del mercado de valores. Con eso, pues obviamente se logra tener mucho más control acerca, pues obviamente de cuántas eran las OFOMES operantes en nuestro país y bueno, cuál era la cantidad que manejan de acuerdo a las operaciones que realizan. Bueno. En este caso de las otras que podemos manejar como SOFOMES reguladas, aparte de estas que pueden fondearse con la emisión de valores o de títulos valor, también aquellas que a pesar de que no se sitúen en alguno de los supuestos que ya platicamos, pueden también optar voluntariamente por este régimen. ¿Sí? O sea, decir, bueno, ok, yo no tengo esta parte de emitir valores de deuda, bueno, yo no estoy dentro de esta parte del Registro Nacional de Valores, pero quiero que mi SOFOME esté regulada. Ah, bueno, pues también se puede hacer porque es un régimen optativo o es un régimen voluntario. Acá la única condicionante, pues es que se tiene que solicitar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ya la comisión, bueno, pues ya será la, digamos que la encargada o la institución necesaria para poder autorizar o poder aprobar si ingresa a este régimen de su forma regulada o no. Estas sociedades, aparte, ¿cómo las podemos distinguir? Porque también es una de las cuestiones importantes, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir a una SOFOME que está regulada a otra que no? En este caso, la denominación que ya se tiene, en este caso que sería Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, o el acromo que es SOFOM, se le tiene que agregar también un complemento, ¿sí? Y se le tiene que agregar el complemento de entidad regulada o en su defecto con su abreviatura en mayúsculas ER. Y con esto, bueno, pues ya entenderíamos o sobreentenderíamos que este tipo de sociedad está sujeta a ser supervisada no solamente por la Comisión Nacional Bancaria, sino también por la CONDUCEF. Esto, bueno, ya tiene disposiciones que le van a ser aplicables a las OFOMES reguladas, o sea, tienen propiamente su legislación de acuerdo a las características que presenten. En el caso de ser entidad financiera, si tiene un vínculo patrimonial, pues ya en automático se sobreentiende que tendría el carácter de ser una SOFOME regulada. Y bueno, así podemos nosotros diferenciarlas, vamos a decir, desde una manera sencilla cuáles son las que sí se encuentran completamente reguladas ante alguna situación institucional. Pero no son las únicas, también cabe mencionar que existen otro tipo de SOFOMES. Entre ellas, bueno, pues tenemos las contrarias, ¿no? A contrario censo, tendríamos las SOFOMES no reguladas. En este caso de las SOFOMES no reguladas, pues son aquellas que no se encuentran en toda esta parte jurídica o en todo este supuesto jurídico que nos fueron señalando en los anteriores párrafos que les acabo de comentar. Y en esta también se tiene que poner una diferenciación en el nombre para poder ser identificables. ¿Y cuál es la parte? Bueno, pues se tiene que poner Sociedad Financiera de Objeto Múltiple o SOFOM, que sería el acrónimo, pero aquí tendría que tener la leyenda o tenía que tener las palabras posteriores de entidad no regulada o en su defecto, una abreviatura igual en letras mayúsculas ENR. Y en automático, bueno, podríamos sobreentender que es una SOFOME que no, o una SOFOM que no se encuentra regulada o que no se encuentra dentro de estas características legales que acabamos de comentar hace un momento. Estas también, también tienen esta verificación, no quiere decir que el hecho de que no se encuentran reguladas es porque no hay ley que sea, ¿no? Sobre estas
o que puedan actuar como quieran o que no sean de confiabilidad. No, la realidad es que también están sujetas a una parte de vigilancia continua, una parte de inspección por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Acá la única diferenciación, bueno, vienen dos partes importantes. La primera, porque las no reguladas no reúnen las características que acabamos de comentar o en su defecto de manera voluntaria deciden no ingresar a este régimen. Sin embargo, pues eso no las exime ni las excluye de tener que darle seguimiento a la ley. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá intervenir para revisar o para poder verificar el cumplimiento de todas estas legislaciones. Vamos a platicar un poquito más adelante acerca de la de lavado de dinero para checar que hay una disposición para prevenir el lavado de dinero y ver también, pues obviamente, si hay algún tipo de operación que tenga que ver con la parte del financiamiento del terrorismo. Y bueno, pues es una de las características importantes. Por otro lado, en el caso de las SOFOMES como estas, que son las no reguladas, también tienen toda la completa, no derecho, es una obligación de tener que proporcionar toda la información necesaria, o en su defecto, si así lo considera necesario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de necesitar alguna documentación, también tienen la completa obligación. No se vale de que digan, pero yo no estoy regulado, entonces no me importa, no tengo ni por qué seguir la ley ni por qué dar información. Eso no funciona. Cualquiera de estas dependencias que necesiten documento o información, la SOFOME no regulada tiene la obligación de proporcionarla. Y bueno, pues claro, ¿no? Bueno, de que se pueden negar, pero ¿qué es lo que pasa si se niegan a dar información o a proporcionar precisamente documentos? En este caso, bueno, también serán merecedores a sanciones. Ya esto dependerá de cada una de estas autoridades del sistema financiero, ya tendrán que decir cuál es la parte de la sanción y bueno, cuál sería el plazo para poderle dar cumplimiento. Bueno, hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de la parte de las SOFOMES? Cuéntenme. No, bueno. No, perfecto. Ok, si no tenemos entonces duda con ninguna de estas dos, digo, ya nada más era hacer como el comentario para poder darle ya cierre al tema en el cual, pues digo, la realidad si nos tardamos casi, que será como mes y medio, porque prácticamente abordamos todo el segundo parcial y parte, pues obviamente del primero. Entonces, si ya no hay dudas con esa parte, bueno, ya vamos a pasar a lo que es nuestra última unidad. Nuestra última unidad ya lo habíamos comentado anteriormente, tiene que ver con la parte de los delitos económicos, fiscales, financieros y la inspección de la ley de lavado de dinero. Con eso nosotros estaríamos complementando nuestro temario. Técnicamente, bueno, tendríamos lo que nos queda de la sesión del día de hoy y probablemente nuestra sesión del día martes próximo para que ahorita podamos organizar la actividad de en qué fecha quedarían para desarrollarla y que me puedan proporcionar, por favor, sus temas. ¿Cuáles van a ser sus temas para que tengamos exactamente como el periodo de semana, semana y media para poderlo realizar? Así que si no lo tienen, ya les había pedido, creo que la semana pasada, que lo comenzaran a pensar. Si no lo tienen, pues váyanlo checando en el Inter que vamos desarrollando la clase y bueno, ya faltando un ratito nos comenzamos a organizar. Bueno, les voy a proyectar entonces la parte de delitos. A ver, déjenme ver dónde está. Ok, ya. Ahí está, creo que ya les aparece, ¿verdad? Ya les aparece la presentación de delitos financieros. ¿Sí? Sí, bueno, así se ve. Sí, perfecto. Bueno.
En el caso de delitos financieros, nosotros vamos a ver dos tipos, nos vamos a especializar un poquito más en dos tipos, vamos a dejar los económicos, porque bueno, los económicos precisamente formarían parte de derecho económico, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a enfocar un poquito más con la parte de los delitos financieros, entre los que vamos a ver los bancarios y los bursátiles, y bueno, por otro lado vamos a tocar un poquito acerca de los delitos fiscales, y bueno, ahí ya vamos a ingresar con la parte de lavado de dinero. En el primer caso, bueno, para empezar tendríamos que dar una definición. Yo sé que ustedes, bueno, ya por demás saben la definición necesariamente de lo que es un delito, sobre todo atendiendo a las cuestiones o las materias penales. Si nosotros hablamos de un delito financiero, podríamos sobreentenderlo más allá de definiciones, sino ya pudiéndolo conceptualizar para factor de examen. Diríamos que es una conducta punible, ¿sí? Una conducta punible que produce como tal una ruptura. ¿Entre qué y qué? Provoca la ruptura en el equilibrio que generalmente debería de existir en lo que es un desarrollo normal de las etapas de nuestros hechos económicos. Eso es lo que rompe, ¿no? Hay un equilibrio en cómo se deben de manejar los hechos o la materia económica y bueno, pues prácticamente al cometer el delito, pues es esta conducta punible que lo rompe o que lo quiebra, que lo desequilibra. Este delito financiero, bueno, es cometido por diferentes tipos de personas. Generalmente hay que tener cuidado, no hay que confundirlos necesariamente con la gama que vamos a ver después, porque en el caso de los delitos financieros, una de las características más importantes para poderlos diferenciar es que estos delitos son cometidos por personas que trabajan o que se encargan de dirigir propiamente las instituciones financieras. ¿Cuáles? Pues los bancos, ya hablamos de los bancos, de la bolsa de valores, las financieras, las cajas de ahorro, las cooperativas y todo aquello, digamos que todo aquello organismo o institución que compone nuestro sistema financiero. Entonces, estos delitos pues se configuran por las personas que están dentro de. Ahora, ¿qué materia propiamente se encarga del estudio de los delitos financieros? Tenemos varias cosas. Tenemos primero, pues obviamente el Código Penal Federal, los delitos financieros son en su mayoría atacados, sancionados y perseguidos desde el ámbito federal. Entonces, por eso tenemos el Código Penal Federal. Sabemos perfectamente, de acuerdo a su teoría general del proceso, de acuerdo a su derecho penal uno, que tenemos partes generales y tenemos partes especiales de nuestro código. En el caso de la parte general, bueno, pues para remembrar un poquito, aunque yo sé que ya es prácticamente como palitos uno del penal, pero pues es importante que lo remembremos. En la parte general encontramos todas las reglas, ¿sí? Todas las reglas que se van a aplicar a los delitos. Pero a los delitos en cuanto a qué? Pues obviamente en cuanto a la cuestión de territorio, en cuanto al espacio geográfico que se tengan que hacer. Nos da la definición de los delitos, cuáles son las clases de delitos, nos habla acerca de la responsabilidad penal, nos habla de las excluyentes o eximientes del delito, de la figura de la tentativa. Ustedes ya saben mucho acerca de concurso de delitos, de penas, de medidas de seguridad, de cómo se aplican, de cómo llegamos hasta la parte de la ejecución de sentencias y por supuesto, pues la punibilidad cuando se cae en el supuesto de la tentativa, así como todo lo relacionado, pues aparte de la teoría del delito. ¿Qué quiere decir? Bueno, si encontramos alguna causal eximiente, excluyente o simple y sencillamente la extinción de la responsabilidad penal. Pero también tenemos otra parte, también tenemos la parte especial. En la parte especial, bueno, ahí encontramos todos estos conceptos o todas estas figuras que nos van a describir la conducta punible, ¿sí? Y nos van a establecer la punibilidad aplicable. Desconozco, la verdad, no tengo como que el asunto de saber cómo manejan su matrícula, pero bueno, en muchas instituciones lo manejan como dogmática jurídico penal, parte general y parte especial. Bueno, pues así es propiamente como lo vemos. En la parte especial es cuando vamos analizando delito por delito por delito, viendo los bienes jurídicos contra los que atenta,
En qué radica la conducta es cuando podemos ver su definición, ir descomponiendo los preceptos que compone cada uno de los delitos y claramente las punibilidades, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo hablo de lesiones, bueno, en el caso de parte especial, pues tendría que ver en qué consiste el delito de lesiones. Y claramente la punibilidad no va a ser igual. No va a ser la misma punibilidad a un transgresor de la norma por lesiones, que técnicamente su lesión tarda en sanar menos de 15 días, a aquella persona que, bueno, pues lesione al grado de impedir alguna función motora, ¿no? O que deje a una persona sin un brazo, así igual. Bueno, pues eso se refiere a la parte especial. A ver. Ahora, en el caso de la cuestión financiera, bueno, aparte de nuestro Código Penal Federal, porque hay sanciones que sí hay sanciones que sí se incluyen dentro del Código Penal, pero para la parte financiera, pues la parte financiera va más allá, o sea, vamos más lejos. ¿Y a qué legislaciones nos podemos nosotros ir o en cuáles nosotros podemos localizar estos delitos financieros? Bueno, pues hay muchos. Entre ellas, las que les estoy poniendo en pantalla, todas estas, ustedes saben, se conocen como leyes especiales. Cuando yo iba platicando con ustedes, cuando les fui explicando a todos y cada uno de los componentes del sistema financiero, yo les decía, bueno, pues acá va a ser un poquito complicado porque si hablamos de entidades financieras, bueno, las entidades financieras tienen muchas leyes que los regulan y claramente pues no vamos a poder ver todas porque pues nunca acabaríamos, ¿no? Entonces fuimos haciendo como digamos que un resumen, ese fue mi trabajo, sintetizarles la información para que no tuvieran que consultar 10 leyes en un solo tema, ¿no? Bueno, pues en el caso de la parte de derechos financieros, aquí podemos encontrar varios. Tenemos, por ejemplo, la ley de instituciones de crédito, la ley del mercado de valores, la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros y la ley federal de instituciones de fianzas. Si nos damos cuenta con el simple título de nuestra ley, podemos percatarnos pues a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pues en este caso, pues a las fianzas, en este caso a los seguros, en este caso a la bolsa de valores y así podemos ir. Si se dan cuenta también, bueno, encontramos sus siglas, porque como nos damos cuenta, hay leyes que tienen pues nombres un poquito largos o un poquito complicados, y bueno, pues para que ustedes puedan completamente poderse dirigir a estas, ¿no? Y bueno, y las puedan ubicar. Claramente yo les recomiendo pues visualizarlas, digo nada más por curiosidad lectora, pero la verdad es que son bien complicadas. Miren, aquí está, de hecho yo los redirijo, pero hay unas que son más cortitas que otras. Les recomiendo, ¿no? Si tienen en algún momento alguna situación de curiosidad, pues miren, pueden hacerlo. Si se dieron cuenta, me dirigí a la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con los delitos financieros? Bueno, aquí tienen la estructura de los capítulos, de los títulos de esa ley. Miren, acá la tienen. Y como se pueden dar cuenta, aquí tenemos un título sexto en el cual a través de de cuatro capítulos encontramos precisamente digamos que un desglose que nos habla acerca de las infracciones y acerca de los delitos. Ahí es donde entra la parte financiera. Tenemos infracciones administrativas, tenemos cuáles son los delitos que contempla esta ley y bueno, el procedimiento que como tal tenemos. Si podemos nosotros apreciar, bueno, acá hablaríamos de que tenemos aproximadamente 103 artículos en esta ley, de los cuales, bueno, tenemos, ¿qué les digo? No son muchos, son como 15 o 20 artículos de infracciones y delitos, por lo menos los que se refieren a los auxiliares de crédito. Bueno. Esto nada más quería así como enunciarles para que no tuviéramos problema, ¿no? A ver, ahí va. Mm, mm, mm. Ok. Y así como esa, bueno, tenemos la parte de la ley de instituciones, de la ley del mercado, y todas ellas tienen sus capítulos especializados en la parte de delitos financieros. Yo les decía, bueno, les recomiendo, no podemos ir viendo una por una porque
digo, tardaríamos mucho, más bien necesitaríamos un curso para hablar de todos estos delitos. Nosotros solamente vamos a rescatar los más importantes, atendiendo sobre todo a la parte de nuestro perfil, o sea, nuestro perfil de ser abogados. Otra parte muy importante, bueno, ya vimos algunas legislaciones que contienen las transgresiones a la norma, donde puedo encontrar cuando estoy ante un posible conocimiento de un delito financiero. Pero ¿quién es la persona o quiénes son las personas competentes o aquellas que están encargadas para conocer la parte de los delitos financieros? Bueno, acá la realidad es que dependiendo, porque las leyes de cada uno de los elementos del sistema financiero en nuestro país, nos tendrán que ir marcando la competencia. Pero si nosotros lo vemos de manera, porque es competencia federal, los jueces de distrito serían los encargados y los competentes para poder llevar a cabo el procedimiento, ¿sí? O el proceso. Bueno. Por otro lado, tenemos la siguiente parte. Bueno, ya sabemos qué y ya sabemos quién, pero hay una área especializada dentro del derecho financiero que nos ayude con toda esta temática de la comisión de delitos para poderles dar seguimiento, para poderles dar investigación, para poder realizar toda esta parte de expertise. Sí lo hay y es precisamente la especialidad de derecho penal financiero. Muchas veces, bueno, nos quedamos con las ramas base, ¿no? O sea, civil, penal, mercantil, pero cada una de ellas, bueno, tiene áreas de especialidad. En este caso, bueno, pues hay un derecho penal financiero. La competencia el conocimiento que tiene propiamente esta rama del derecho es porque este va a encargarse de conocer acerca de todas las acciones o de todas las omisiones que atenten contra la seguridad en el tráfico jurídico, en las operaciones, en el patrimonio y claramente en el buen manejo de las entidades financieras. Todas estas actividades u omisiones que las leyes nos tipifiquen y nos sancionen de manera penal. ¿Sí? Bueno. Ay, espérenme tantito, no sé por qué se subió tanto. En esta parte tenemos una justificación, pues claro que sí, sabemos perfectamente que para todas las ramas del derecho, bueno, pues hay una justificación, hay una, vamos a decirlo con una naturaleza jurídica, una razón de ser, o sea, existen por algo, ¿no? Al final de cuentas. Entre estas, bueno, tenemos en el caso del derecho financiero penal, también tiene una justificación. Su justificación radica en cuanto a poder atender de una manera muy puntual ciertas características súper específicas de este tipo de delitos, ¿sí? Porque tenemos dos vías importantes, ¿no? Porque la realidad es que decimos, bueno, pero pues si se encargan de conocer este tipo de asuntos, como porque no sería más sencillo que lo conocieran única y exclusivamente el derecho penal? ¿Por qué tendríamos que hacer otra rama alterna o otro tipo de rama complementaria a lo que es el derecho penal? La explicación creo que se sobreentiende y tiene que ver con dos cosas importantes. La primera, bajo la situación de las características específicas, porque no es lo mismo un secuestro, no es lo mismo una violación que una parte de fraude bancario. Obviamente las características de esencia, las características específicas, pues lo hacen que necesitemos una rama especial para conocer. Otra de las importantes que atienden al justificar del por qué la existencia del derecho financiero penal es la cuestión de la importancia económica. ¿Qué quiere decir la importancia económica? No porque los otros delitos o los delitos comunes no sean importantes. Sin embargo, pues acá sabemos que cuando se genera una violación a la cuestión financiera, pues impacta y va a impactar porque se maneja muchísimo capital, o sea, hay gran volumen de movimiento de capital y por tanto tendríamos como esa prioridad. Y en última instancia, porque recordemos que todos estos capitales o todo este volumen de capital se tiene que ir para cuestiones productivas.
y por tanto, pues obviamente se tiene que proteger pues todos estos depósitos que se hacen o que se mueven y claramente las inversiones que también se gestionan. Es muy importante porque precisamente, creo que lo habíamos comentado en algún otro momento, que hablábamos de alguna parte del sistema financiero y decíamos, si se pierde la confianza, si no se responde por el dinero invertido, por el dinero ahorrado, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente las personas dejan de hacerlo, dejan de ahorrar, dejan de invertir y obviamente pues eso generaría una problemática y no solamente una problemática privada, sino llegaría a una problemática pública en la cual pues el país de manera general pues sería afectado. Por esas razones, precisamente se hace esta especialidad, ¿no? De rama del derecho como tal. Bueno, ay, a ver. Tenemos clasificación porque claramente así como tenemos una clasificación de delitos comunes, ¿no? Y tenemos una clasificación personal dentro de la parte del derecho penal, en el caso de la parte financiera en materia de delitos, también hay una clasificación. En este caso, bueno, la clasificación de los delitos financieros, podemos ver dos vías. ¿No? Podemos ver dos puntos que podíamos rescatar de cierta manera. Una clasificación tiene que ver con la parte del punto de vista didáctico, o sea, de la cuestión formativa, de la cuestión de enseñanza, ¿no? Como más doctrinario. Y tenemos también otra parte que es desde un punto de vista dogmático, ¿no? Vamos a platicar en qué radica cada uno. Ok, el primero que tenemos o el primero que se nos da la explicación es la clasificación de los delitos desde la parte dogmática. Cuando nosotros hablamos de la parte dogmática, nos referimos o vamos con la parte tentativa de lo que es la teoría general del delito. Pero vamos por partes. ¿Qué es el dogma? Sí, porque pues, si no, como que estamos en las mismas, ¿verdad? A ver. Me voy a abrir mi ventana para verlos porque no me aparece. A ver. Me aparece primero Aldair. Aldair, ¿para ti qué es el dogma o qué es un dogma? Bueno, yo lo entiendo como una forma de análisis. Ok, forma de análisis. Arturo, ¿para ti qué es el dogma? Dogmático. Dogma, así nada más dogma. Pues no sabría decirlo, la verdad. Te agarré en curva. Esther, ¿para ti qué es dogma? Ay, muchachos, de veras, los voy a regresar a penal 1, caray. Tampoco. Dime, Esther. No, tampoco. No, tampoco. ¿Alguno que tenga una idea de qué es dogma? Digo, va, para que no nos hagamos bolas. Porque siempre, bueno, son palabras creo yo comunes, ¿no? Como que, digo, sobre todo para la cuestión general, más allá de la parte de la cuestión de derecho, ¿no? Lo que podríamos nosotros manejar o conocer, ¿no? Nosotros lo conocemos por la parte, y les decía hace un rato, la dogmática jurídico-penal, parte especial y parte general, es como la mayoría de veces se nos enseña el derecho. Y bueno, obviamente el derecho penal bajo esa especialidad. Y si no, probablemente lo hemos escuchado dentro de la parte hasta de la religión. En la religión se habla de dogmas y demás, ¿no? Bueno, aquí lo que encuentro que es como un principio básico que innegable de una ciencia o de una religión, como había dicho. Exactamente, claro, exacto. Igual Paula comenta por medio del chat, es algo que se tiene como cierto, efectivamente, es algo que es irrefutable, que ya se tiene como cierto, que ya no admite refutación, que ya no admite controversia, que así es y que no va a cambiar.
¿Son ¿no? como principios jurídicos? ¿Mande? ¿Son como principios jurídicos? Son como, en el caso de la parte del derecho, sí tiene que ver con la cuestión de principios jurídicos, que obviamente no podemos cambiar y no podemos contravenirlos. Es así y no va a cambiar. De hecho, por eso se hacía la semejanza con la parte de la religión. En la religión se ve mucho, ¿no? En la cual se dice, bueno, si se habla de la existencia de un Dios, es así y nadie lo va a cambiar. Y si tú quieres llegar y decir, es que no es cierto, vamos a llegar y vamos a decir en un no sé, en un catolicismo Dios no existe, bueno, pues ¿para qué quieren, no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un dogma, es algo que ya se toma como completamente cierto. En el caso del derecho, bueno, pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de una clasificación dogmática, la dogmática se atiende desde la parte, desde el punto de vista de la teoría general del delito. ¿Recuerdan o saben de qué hablaba la teoría general del delito? ¿No, verdad? Híjoles, muchachos. Bueno, se supone que, ay, ¿cómo lo explicamos? Porque no necesitamos entrar tanto. La verdad es que no necesitamos entrar tanto desde nuestra perspectiva, porque bueno, a nosotros nos importa como más la parte, bueno, sí, obviamente nos importa la parte penal en este punto de vista, pero pues obviamente nosotros nos vamos sobre la parte de conductas. Sabemos que la dogmática, la teoría general del delito constituye parte de lo que es la ciencia del derecho. Y una de las características que tiene la teoría general del delito es que nos ayuda a saber cuáles son estos elementos que deben de concurrir en cualquier conducta que se realice para que podamos considerarla como delito, ¿sí? Porque si no, bueno, puede existir una conducta, pero ¿qué pasa si esa conducta no es culpable o no es punible o existe un excluyente o existe un eximiente? Pues aquí tendríamos una problemática, pues precisamente la teoría general del delito nos dice cuáles son las características que se tienen que reunir para poder decir si hay un delito o no lo hay. Bueno, para eso tendríamos que hablar mucho acerca de los aspectos positivos y de los aspectos negativos. Ustedes llegaron a saber o llegaron a ver qué es la conducta, qué es la tipicidad, la antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. O en su defecto, los contrarios, la ausencia de conducta, atipicidad, causa de justificación, excusas absolutorias, entre algunas otras. Todo eso forma parte de la teoría general del delito. Y si nosotros no la dominamos, bueno, pues ahí sí, para que vean ni cómo. En este caso, bueno, para hablar de la clasificación, todos aquellos ilícitos que contiene nuestra legislación financiera tienen una forma de clasificación. ¿Por qué? Pues porque ya tienen características muy puntuales que nos da precisamente la teoría general del delito. A ver, escuché, espérenme tantito. Ay, es que no sé, alguien como que estaba saliendo y entrando a sesión, pero ya, creo que ya. Ok. En el caso de la parte esta dogmática que nos habla desde la cuestión de las características, los derechos financieros, bueno, tenemos esta parte de elementos. Primero, por su gravedad. De acuerdo a la gravedad que se persigan, tenemos una clasificación de derechos financieros. Otra, por la conducta de la gente. En el caso de la gravedad, creo que no tenemos mucha situación, ¿no? Que decir, no es lo mismo que yo asalte un banco bajo engaños a que yo asalte un banco con una bomba o con, no sé, con mano armada, ¿no? De acuerdo a la gravedad, bueno, se clasificará el delito. En el caso de la conducta de la gente, sabemos perfectamente que no solamente se cometen delitos por acción o por generación de conducta, sino recordemos que también el dejar de hacer cuando tenemos que hacer algo que es nuestra obligación o nuestro deber, también constituye o puede constituir un delito. Pues en el caso de los derechos financieros también. Si resulta que yo tengo filtros porque trabajo en un banco y resulta que esos filtros de seguridad yo tengo siempre que activarlos, si no lo activo y digo, ay, pero pues yo no robé el banco, pues sí, pero resulta que se te olvidó activar la alarma, pues eso también es una conducta que perjudica. Y si es una conducta que por alguna razón es dolosa, dependiendo la situación, pues se puede tipificar como delito. ¿Qué otra clasificación dogmática tenemos de delitos financieros? Por el resultado.
Resulta que tenemos resultados formales y materiales. Vamos otra vez, digo, perdón, pero sí tenemos que regresar un poquito. ¿Se acuerdan de la clasificación de delitos formales y materiales? Ay, caray. No importa que no sea en materia financiera, o sea, yo sé completamente, pero en materia general no. O sea, en delito, en derecho penal no. A ver, ¿cómo lo explicamos así de manera muy rápida? Los primeros que son los delitos de acuerdo al resultado que se consideran como delitos materiales son aquellos que como tal, cuando se consuman, requieren un resultado diferente de acuerdo al movimiento corporal que yo realizo, ¿sí? Y obviamente, pues estos tienen o están vinculados a través de un nexo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente podemos gestionar diferentes acciones cuando estamos realizando el hecho. Y en el caso de los delitos formales, no, los delitos formales sí constituyen tanto la parte de que coincide, o sea, en el resultado, coincide en el tiempo con la acción y el resultado coinciden, ¿sí? En el caso de los materiales, no, los materiales, el resultado en la acción y el movimiento son completamente diferentes. ¿Qué ejemplo les puedo poner? En el caso del homicidio, puede ser un delito que por resultado es un delito material. ¿Por qué? Indistintamente del tiempo que tarde la persona en morir o no, pues obviamente mi acción genera un resultado distinto en el tiempo que yo estoy generando un movimiento corporal. Las lesiones, lo mismo. Digo, ustedes pueden ver un golpe, pero al final de cuentas, cuando ya se limpian las heridas o cuando ya se hacen curaciones o cuando ya se hacen operaciones y demás, pues obviamente los resultados se alteran, son diferentes. Y en el caso de los delitos formales en los cuales sí coinciden este tipo de cosas, podrían ser la cuestión, ¿cuál podría ser? La calumnia, por ejemplo, ¿no? Esta parte injuriosa cuando buscamos provocarle un mal a alguien. Bueno, en ese momento, cuando yo le digo las palabras tal cual, en ese momento se genera el resultado o se genera la acción. No se va a generar mañana, se va a generar en el momento en el que lo estoy haciendo. Y bueno, así funciona. Pues en el caso de la materia financiera es exactamente igual, también hay una clasificación dogmática de acuerdo al resultado que producen. Es más, por ejemplo, las estafas son considerados delitos materiales. ¿Por qué? Porque no coinciden la acción y el tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente yo no me doy cuenta que me están estafando ahorita, o sea, probablemente me doy cuenta en un momento que me manden un mensaje por parte de mi banco o cuando me hablen por teléfono o hasta el siguiente mes o en la quincena que voy a cobrar, no sé, pero al final de cuentas no se da de manera instantánea. Por otro lado, tenemos otra clasificación que es de acuerdo al daño que causen, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Pues obviamente no todos los delitos causan el mismo daño. Hay delitos que pueden ser de lesión y hay delitos que pueden ser de peligro. ¿Qué diferencia hay entre la cuestión de la lesión y la cuestión del peligro? En el caso de la lesión es cuando ya concurre la afectación, ¿sí? Yo lesiono algún bien jurídico de ustedes, no importa el que se les ocurra. Y en el caso del peligro no, probablemente no sucedió la lesión, pero sin en cambio hay una cuestión latente de que el daño se puede ocasionar. Y claramente no va a ser exactamente igual, no es lo mismo que una persona amenace a otra para que le entregue el dinero que acaba de retirar del cajero bancario a una persona que verdaderamente llegó, le dio un balazo al sujeto y lo privó de su dinero y aparte de todo lo privó de la vida. Pues claramente ya no hablamos de un peligro, ahí hablamos completamente de una lesión al bien jurídico tutelado de la vida. Entonces ahí podemos ver y claramente la penalidad, por eso se tiene que clasificar diferente, porque la pena va a ser diferente, una va a ser mucho mayor que la otra. Bueno,
¿Qué otro elemento tenemos para poder clasificar de manera dogmática a los delitos financieros? Otra que tenemos es por el elemento interno o la culpabilidad, este grado de culpabilidad, ¿sí? Pregunto, ¿qué es la culpabilidad, muchachos? A ver, así como iba mi... Jessica, ¿qué es la culpabilidad? Obviamente culpabilidad del delito, ¿verdad? No vayamos a decir otra cosa. Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho, Jessy. Ok. Bueno, la culpabilidad es una acción u omisión antijurídica. Que Una se- omisión. Ajá. Mm, Bueno, que se refiere a la acción delictiva que se comete sin el debido cuidado para evitar el daño. Claro, podría ser en ese inter de la parte, ¿no? En la cual, bueno, pues tenemos que ver qué tan imputable es la persona y cuánta exigibilidad se le puede dar por su conducta, ¿no? La conducta que realizó o que en su defecto dejó de realizar, porque también ya vimos que hay por acción y hay por omisión. Técnicamente con esta parte se hablaba de esta facultad que se tiene, una facultad de reproche por parte del Estado. Eso es la culpabilidad. Y sabemos perfectamente, no todos los delitos tienen este mismo grado, no tienen este mismo elemento interno, esta misma parte de culpabilidad. De hecho, muchas de las veces sabemos que es una capacidad que se tiene para poder obrar, la capacidad que tenemos hasta de comprender lo antijurídico que puede ser el hecho. Todo esto obviamente contribuye a gestionar un elemento que nos puede hacer caer en delitos dolosos o en delitos intencionales o en delitos culposos o en otro tipo de comisión. ¿Qué quiere decir? Sí puede haber culpabilidad, pero el elemento interno cambia. Esta cuestión de conciencia se modifica. No es lo mismo querer hacerlo con todo el conocimiento de causa y con toda la situación de perjudicar y lesionar a la parte de cuando se tiene la situación de no medir digamos que los daños, de no medir los riesgos, de no medir la conducta, etcétera, ¿no? Por eso vemos que tenemos personas que son reprochables ante el Estado y hay otras que no. Si hablamos de un trastornado mental, pues con la pena, ¿no? No existe, puede haber culpabilidad, pero no puede haber este elemento interno. Por eso en automático, por eso tenemos eximientes y tenemos excluyentes. Lo mismo, pues no es lo mismo la negligencia, no es lo mismo la impericia, no es lo mismo otra serie de elementos que contribuyen a todas las conductas penales de las cuales, bueno, todos somos conocedores. En el caso del derecho financiero es exactamente lo mismo. Ahí les va. Si una persona, pues obviamente va a mano armada, va con un grupo de personas, van a una entidad financiera y obviamente la asaltan, golpean a las personas y se llevan el botín, pues obviamente estamos hablando de que hay un elemento interno de conciencia y obviamente de culpabilidad. Es una conducta dolosa. Pero pues también tenemos conductas que son por negligencia, que son por impericia, que son por falta de preparación y conocimiento. Vamos a pensar que tenemos una persona que es nueva, ¿no? Que es nueva en las entidades bancarias, como varias veces ha pasado, y no tiene el debido cuidado para poder realizar o para hacer la actividad que le tocaba de protección o de seguridad. Y bueno, en ese inter pasa un fraude, pasa un robo, pasa un asalto. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, pues vaya, si hay un cierto grado de culpabilidad, pero técnicamente no hay una cuestión dolosa, más bien es una cuestión no accidental, fíjense, sería más una cuestión negligente. Estos elementos internos de culpabilidad o culpabilidad ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque no todas las conductas tienen exactamente el mismo grado de punibilidad. Ustedes saben muy bien que no es lo mismo un autor a un coautor, un autor material, un autor intelectual, un partícipe, un coadyuvante, etcétera.
¿Dónde lo podemos ver bien latente? En los secuestros. No es lo mismo la persona que golpea al otro y lo sube y lo amedrenta y demás a la persona que técnicamente solamente se encargó del traslado, o la persona que se encarga de negociar, o la persona que se encarga de otro tipo de situaciones dentro de la misma comisión. Cada uno tendrá un gradaje, pues también de acuerdo a este gradaje también se va gestionando y se va clasificando pues esta parte de los delitos financieros, al igual que en los delitos comunes, ¿no? Y también otra de las partes importantes, otro tipo de clasificación. Y esta clasificación es de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la composición también se puede dar. Sabemos perfectamente que todos estos delitos financieros, sin importar el que sea, todos son complejos, ¿sí? Porque al final de cuentas, bueno, con la misma comisión, pues sabemos que se están poniendo en peligro, se están lesionando diferentes bienes jurídicos tutelados. Muchas de las veces vamos a verlo en los delitos bancarios. No solamente hablamos de un fraude, no solamente hablamos de recursos de procedencia ilícita, no solamente hablamos de desvío de fondos, no solamente hablamos de lavado de dinero, sino que hablamos también de todos estos que sufren los usuarios de este tipo de instituciones, ¿no? Lo hemos visto y hemos sido testigos de cuántos casos, ¿no? De personas que es más, hasta los delincuentes en complicidad con personal de los mismos bancos, pues a las personas a veces las han asaltado, a otros los han llegado a matar. Y el robo también, bajo esta tentativa, pues también gestiona algún otro tipo de cosas. O cuántas personas no han sido víctimas de estos cargos, de estos cargos no reconocidos, por ejemplo, ¿no? O de estas comisiones que se extralimitan y nos la cobran sin ni siquiera tener idea. Ah, bueno, pues esto también constituye un delito y claramente entra dentro de la gama de los financieros, pero ya especializados en la parte bancaria. Entonces, pues todos de manera general, no hay unos más importantes que otros, tienen su grado de complejidad y claramente pues van afectando bienes jurídicos tutelados diferentes. Muchos de ellos sí van con la parte patrimonial, con la parte económica, pero bueno, pues también hay otros que juegan con un poquito más de problemáticas. ¿Qué otra clasificación dentro de la parte dogmática podemos encontrar para nuestros delitos financieros? Bueno, por el número de personas. Cuando hablamos del número de personas, claramente estamos hablando de aquellos sujetos que están interviniendo en esta conducta típica, en esta conducta presuntamente delictiva. ¿Por qué? Porque precisamente ya hemos visto, algunos son cometidos por particulares, algunos están hasta en contubernio con empleados, algunos son cometidos directamente a través de funcionarios de las mismas instituciones, estas instituciones que se encuentran dentro de la parte financiera o dentro de estos que se supone que deberían de controlar, que serían los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria. Todos estos delitos, bueno, sabemos que son plurisubjetivos, ¿no? O en su defecto unisubjetivos si solamente es un interventor, ¿no? Pero pues fraudes millonarios están de acuerdo que no solamente interviene una persona, intervienen muchas. ¿Para qué? Pues obviamente para que se puedan dar. En los atracos, en los robos, en los asaltos a entidades, por supuesto que son plurisubjetivos, porque no solamente intervienen particulares, a veces intervienen empleados. En el desvío de fondos, eso no lo puede hacer un particular nada más por sus ganas. Intervienen claramente partes importantes de servidores públicos, no solamente de trabajadores. Entonces ahí tendríamos como esta clasificación dependiendo el número de sujetos integrantes. Y podrían decir ustedes, bueno, y como que qué diferencia habría si lo comete uno a que si lo comete el otro. Ah, bueno, pues hay que tener cuidado porque de ser un delito el que ustedes quieran se puede convertir hasta en una parte de asociación delictuosa. Y eso nos incrementa mucho la pena, ustedes ya lo saben. ¿Qué otra clasificación tenemos de delitos financieros de acuerdo a lo que nos establece la dogmática? De acuerdo a la forma de persecución, ¿sí? ¿Qué quiere decir de acuerdo a la forma de persecución? Porque precisamente muchas de las denuncias se dan o se formulan más bien por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso nosotros ya lo sabemos, hablamos de una UIF, de una unidad de inteligencia financiera.
Y precisamente si ellos investigan, recuerden que tienen otros 2 departamentos más, uno específicamente que se encarga de procesos legales, que es el que se va a encargar de formular precisamente las denuncias. Y no solamente lo hacen ellos con la información o la investigación que tengan del WIF, sino que también, bueno, tiene que escuchar a otro tipo de instituciones, como lo puede ser la Comisión Nacional Bancaria o cualquier otro tipo de institución que haya sido afectada o que tenga que ver con la comisión del delito, ¿no? Quien tenga el interés jurídico, pues para poderlo realizar. Y tenemos otra, bueno, por el caso de la materia, cuando hablamos del caso de la materia, sabemos que todos los delitos en materia financiera son de carácter federal, se los comenté hace un momento. ¿Qué quiere decir? Porque todos aquellos delitos en materia financiera de los cuales se hable están contenidos dentro de legislaciones federales, todos. Sin importar, obviamente, a qué tipo de gama o a qué tipo de institución del sistema financiero nos refiramos. Es más, hasta vimos, igual está en el Código Penal, sí, pero el Código Penal en materia federal. Bueno, y tenemos otra línea, porque decíamos que la clasificación de delitos financieros seguía 2 líneas, una dogmática y otra didáctica. Ya vimos toda la clasificación dentro de la parte de dogma, de la parte dogmática. Y en el caso del otro tenemos la cuestión de la parte didáctica. En la parte didáctica, bueno, tiene que ver más con la parte de la enseñanza. Ahí se clasifican a los delitos financieros solamente tomando en cuenta a los sujetos activos, o sea, a los posibles o a los presuntos, ¿no?, transgresores de la norma, aquellos que puedan intervenir para que se puedan llevar a cabo los delitos, estos delitos que se encuentran en las leyes especiales. Hace un momento les enseñé que fueron 6 o 7 leyes especiales en las cuales pues, se puede ver cuáles son los sujetos. Ahí mismo, si ustedes cotejan, van a poder ver, van a poderse dar cuenta un poquito acerca de la parte de los delitos y ahí nos podrán decir la parte de, bueno, la institución que cometa tal conducta, el funcionario que cometa tal conducta, el empleado que haga tal, o sea, ahí nos atenderá a la parte de los sujetos, digamos que activos, ¿no? Por decirlo así. Bueno, yo les iba a dejar 2 tareas, pero ya no se las voy a dejar, yo creo. Bueno, ahorita checamos, ahorita que lleguemos a la parte de su exposición. En el caso del primero, el primero era un asunto que era el de Bernard Madoff. Igual en algún momento por curiosidad o por alguna situación de nota, porque fue un asunto muy conocido. Esta persona era un inversionista y bueno, un inversionista en la parte de la bolsa, se dedicó a toda la cuestión de las inversiones. Esto se dio en Estados Unidos hace muchísimo tiempo y él digamos que tenía toda una carrera impresionante porque él se dedicó a construir una de las firmas de inversión más importantes en Wall Street. Ya nosotros hemos platicado anteriormente de eso. Pero la situación no radica en eso, la situación no radica específicamente en eso, sino que radica en que él logró realizar una de las mayores estafas de carácter financiero de la historia, ¿sí? Les estoy hablando, hace como 12 años más o menos, fue cuando recibió lo condenaron, si mi mente no me falla, creo que le dieron 150 años aproximadamente, porque se había dedicado a estafar a muchísimas personas durante 20 años. De hecho, se dice que el esquema que logró estructurar llegó a alcanzar los 68 millones de dólares. Entonces, para que nos demos una idea. Y la estrategia, o sea, la funcionalidad de cómo llevó a cabo la estafa es bien interesante. Digo, no para que nos motivemos a andar haciendo cosas malas, ¿no? Pero la realidad es que es impresionante el cómo pudo lograr hacer esta estructura, pues para llegar a tanta cantidad y sin tanta situación. Y yo les decía, fue hace algún tiempo que le detuvieron. De hecho, estaba, creo que, no sé si estoy en lo correcto, pero si mal no recuerdo, vi una nota en la que creo que murió hoy o algo así. No me hagan mucho caso, pero bueno.
Y precisamente acerca de eso radicaba, que pudieran ustedes investigar un poquito acerca de este señor y obviamente pudieran checar cuál era su estrategia. Su historia es muy interesante porque empezó muy chico, o sea, creo que tenía, no sé si 21 o 22 años, y fue ahí cuando empezó su carrera, ¿no? Esta carrera financiera al principio, que bueno, claramente después se hizo o se convirtió pues en un delito financiero. Y esto, bueno, pues imagínense, ¿no? O sea, empezar muy, muy chico. De hecho, hace muchos años se dice que fue presidente de, ay, ¿cómo se llama esta bolsa? De Nasdaq. Entonces, pues imagínense, ¿no? Y la historia, la verdad es que es muy interesante. Les digo, creo que me llegó una nota, pero no he llegado a esa parte en la que creo que ya falleció, ya obviamente mayor. Falleció claramente en prisión, porque pues imagínense, 150 años, pues ni cómo. Entonces, ahorita déjenme ver cómo andamos en tiempo y bueno, a ver si los dejo que lean un poquito acerca de esta parte. Y bueno, les había dejado también un material de apoyo para que pudieran dar un poquito de lectura a la parte de los delitos bancarios, pero ahorita llegamos a esa parte. Y otra situación muy importante, también muy importante con respecto a la prevención, porque también es parte de la prevención. ¿Qué es la inteligencia artificial? De ahí sí, yo creo que ustedes ya saben mucho, ¿no? ¿La qué? La inteligencia artificial. Pues sería como las máquinas inteligentes que son hoy en día, que es como el propósito de que las máquinas ya sean capaces de hacerlo como una inteligencia humana. Exacto. Claro, vaya, la inteligencia artificial no es nueva. Nosotros ya estamos rodeados de muchas cosas desde hace algún tiempo acerca de toda esta mecánica. Cuando surge precisamente algo que se llama Machine Learning y surgen otras técnicas, no son, vaya, no son las únicas. Estas dependen de la inteligencia artificial y lo que hacen precisamente es ayudar a poder resolver problemas o poder hacer predicciones para evitarlos, ¿sí? Pero basándose en datos que ya tienen previamente establecidos, como bien comenta su compañero, técnicamente como el propio cerebro humano, ¿no? Digo, no nos vamos a meter mucho ahí, pero digamos que se le dan muchos datos a esta máquina o esta parte de inteligencia y ellos gestionan diferentes nomenclaturas para poder hacer predicciones. Y estas predicciones lo que hacen es detectar algún movimiento técnicamente fraudulento y lo rebotan, lo rechazan a través de la parte de algoritmo, ¿no? No es mágico, digo, la realidad es que no es tanto sido, uy, no, qué espectacular, en ese sentido, ¿no? Pero al final de cuentas lo que se hace es la programación, o sea, toda la cuestión de los datos que se generan para que puedan realizar propiamente o puedan gestionar una respuesta de defensa, ¿sí? Y obviamente pues eso se hace para que se puedan detectar, en el caso de la materia financiera, bueno, muchos bancos, muchas entidades financieras, muchas bolsas de valores, muchas casas de bolsa ya tienen todo este tipo de inteligencia artificial, como lo puede ser el Machine Learning, para precisamente poder programar máquinas y poder detectar y rebotar y proteger, obviamente, toda su gama de información, porque pues, más allá de dinero, lo que se maneja es información y bueno, la información es bien delicada. Y bueno, eso es lo que se hace en las programaciones. Leí hace poquito que había otra similar que se llamaba Deep, creo que sí es Deep Learning, algo así. Y esta, la diferenciación es que ya se programa, ¿cómo le podríamos decir? Es que decir que se programa sola tampoco, o sea, sino que más bien va siendo un mecanismo de aprendizaje. O sea, esta máquina o esta inteligencia artificial va aprendiendo sobre la marcha, o sea, va autoaprendiendo. Entonces esto pues, nos da una situación de mucho avance que ya tenemos. La inteligencia artificial solamente, como lo comentó su compañero, pues, es una máquina que pueda tener la capacidad de imitar o de poder copiar un razonamiento humano.
Ya la otra no, ya la otra en el caso de Machine ya tiene que ver con la parte del entrenamiento que el humano le da a la máquina para poder reconocer algoritmo o patrón, no sé cómo lo quieran llamar. Y en el caso de la Deep no, en este caso ya puede ser hasta capaz de razonar y capaz hasta poder sacar situaciones muy especiales, respuestas muy específicas. Entonces está muy interesante porque la realidad es que grandes emporios mundiales pues, han tenido que acudir a las máquinas para poder, digamos, que cortar toda esta mecánica de fraudes, toda esta mecánica de estafas y, bueno, poder brindar más protección a su información, a su dinero, a sus máquinas y pues claramente a sus usuarios. Entonces, las tres son muy importantes. Hay inteligencias, ustedes los han visto, ¿no? Hay modelos de inteligencia artificial actualmente que no solamente logran interpretar ciertas programaciones humanas, muchos de ellos pues ya son máquinas que completamente realizan actividades humanas, razonadas y bueno, ya se estaba pensando en gestionar hasta la parte de los sentimientos, ¿no? De que pudieran pensar por sí mismos y sentir por sí mismos. Hemos visto varias, ¿no? Hay varios prototipos, no recuerdo el nombre de esta, bueno, de esta robot, vamos a decirlo así. Y bueno, creo que ya hasta tenía una nacionalidad, no me pregunten en qué país, pero ya tenía esta mecánica. Entonces, si lo han hecho para una cuestión de enfermería, para una cuestión de medicina, para una cuestión hasta de rehabilitación, pues digo, no estaba de más y no tardaba en ser que ya se pudiera implementar en cuanto a la parte financiera en diferentes entidades del mundo. Bueno. Ok, ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de los delitos bancarios. En el caso de los delitos bancarios, el primero que vamos a ver nosotros va a ser la parte de las falsificaciones de cheques, ¿sí? En el caso de las falsificaciones de cheques, sabemos que esto, bueno, se hace cuando se copia de alguna manera o se puede hasta duplicar este documento financiero, un documento financiero que claramente es verídico, es veraz. Pero esto no solamente se hace a través de una enmendadura o a través de alguna situación así. En muchas mecánicas ya se hace también hasta la alteración química, ¿sí? ¿Cómo se hace la alteración química? Bueno, la alteración química es cuando se le quita, ¿no? Alguna partecita o cuando se le quita la totalidad de la información para que precisamente el transgresor, el delincuente, pues pueda manipularla a su beneficio. Hay muchas, digo, hay muchas sustancias aplicativas en cuanto a la parte de la alteración química. Entre ellas, bueno, acá lo que se necesita no solamente es el conocimiento, sino también la destreza, porque al final de cuentas, pues no es sencillo, es una situación delicada para poderlos manipular. Hace un cuatrimestre precisamente platicaba con alguien que había tomado un curso precisamente en el Banco de México, en donde les platicaban toda esta situación e hicieron las pruebas físicas para poder ver qué tan manipulable y qué tanto a la vista o a la comprobación, pues era, digamos que palpable que el cheque había sido alterado. Y la acetona es uno de los elementos químicos que pueden alterar el contenido de un cheque. Obviamente con mucha destreza, con muchas otras cosas, y hay otros elementos químicos que también pueden lograr que se altere para poderlo cambiar, modificar, duplicar, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a meter a la parte forense, pero digo, pues no está de más, ¿verdad? Que en algún momento se haga una prueba con un cheque para ver qué tanta viabilidad tiene. Bueno, es en el caso de la parte de los cheques, ¿no? De la falsificación de cheques. Tenemos también otro delito bancario, que es precisamente algo que se conoce en la actualidad como el esquema de kiting, ¿no? Este esquema también funge o también tiene características de fraude con cheques, o sea, seguimos bajo la misma línea o bajo la misma tentativa de los cheques. Esta dinámica lo que hace es que combina o hace una combinación del tiempo.
el tiempo que existe entre el momento en el que se deposita un cheque y entre el momento en el que se presenta para que se pague por el banco, ¿sí? Y bueno, la buena voluntad del banco receptor muchas veces lo que hacía, pues no anticipaba, ¿no? No anticipaba los fondos que como tal, pues se tenían por, digamos, contra el balance de lo que no se había cobrado. Y bueno, pues era una de las problemáticas que se podía visualizar como y se considera como delito financiero. Actualmente, bueno, ya tenemos digamos que dinámicas dentro de las cuales ya se trata de tener como más, digamos que prevención y mucho más cuidado. Por eso ahora, para recepcionar y para pagar un cheque, pues nos piden varios datos, nos piden varias cosas y bueno, pues obviamente se hace una revisión exhaustiva en cuanto a la parte de los fondos, ¿no? Les decía, esta combinación, bueno, se aprovecha de esta parte. Hay varios esquemas del kiting bien diferentes, ¿no? Muchas veces se ha logrado hacer como en red, o sea, varias cuentas se van manipulando, obviamente, con mucho cuidado, en diferentes bancos. ¿Para qué? Esto se hace para que pueda, en cuestión de segundos, que se pueda aparecer el comportamiento de la cuenta, porque al final de cuentas, pues es predecible y obviamente de bajo riesgo. Y lo que hace el banco, pues bueno, digamos que se anticipa en cuanto a los retiros contra los fondos que todavía no se han cobrado, ¿sí? Y bueno, esta es una de las características que se pueden detectar en cuanto al kiting. Por eso ahorita se trata, ¿no? Como de hacer esta mecánica. Si se han percatado, no solamente pasa en los cheques, también pasa en la cuestión hasta electrónica. Pasa una recepción de 1 o 2 minutos en los que varios bancos reconocen ya sea una transferencia, un depósito, un retiro. ¿Para qué? Precisamente para dar tiempo de que los mismos esquemas reaccionen. Porque si no, pues esto puede generar pérdida a los bancos y al final de cuentas, quien cobró el cheque no tiene problema. Dice, no, pues yo lo presenté, a mí me lo pagaste, yo no sé si alguien más sacó en ese segundo o en ese minuto o no lo sé, los fondos precisamente de esa cuenta. Entonces en automático la persona pues se lava las manos. Por eso el banco pues tiene que poner más barreras y pues tiene que ser más cuidadoso en cuanto a la parte de la recepción de cheques. Bueno. Otro también muy importante que ingresa dentro de los delitos bancarios es la parte de la falsificación. La falsificación, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, cuando hablábamos propiamente de la parte de los cheques, en este caso también tiene que ver con eso, pero no necesariamente ahí. En el caso de la falsificación es cuando se fabrica completamente el cheque. Acá no lo alteramos, no lo modificamos, no, ahí desde el momento en el que se genera en automático es falso. Y es aquí, pues, cuando se utilizan estas máquinas o estos equipos de impresión que sirven como herramientas, ¿no? Se utilizan varias cosas. Sabemos que no solamente se utiliza una impresora cualquiera, se utilizan computadoras, se utilizan escáneres especializados, muy importante, pues software que reúnen ciertas características, impresoras láser, en las cuales lo que se intenta hacer o lo que se busca hacer, pues es duplicar por completo al 100% desde ceros la parte del cheque. Vaya, hay unos pasa exactamente lo mismo que con el papel moneda. Había unos que fungían y que sí daban la impresión de estar 100% reales, sin embargo, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Los bancos también ya van poniendo sus filtros, así como se le pone al dinero, también se le pone al documento. Filtros específicos que cada entidad bancaria le va dando a sus documentos, pues para que se pueda detectar si en algún momento hay una falsificación. Por eso no solamente hay que tener cuidado cuando, en el caso de los empleados, ¿no? Cuando los recepcionan. También hay que tener mucho cuidado cuando en este caso se llevan, ¿no? Que a mí me entreguen un cheque y que yo vaya a cobrarlo, ajá, y si es falso, bueno, también hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bueno, en este caso tenemos el siguiente delito, vamos a decirlo así.
Pero antes de pasar al siguiente delito, porque está muy relacionado con el mismo, tenemos la parte de la alteración. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la falsificación y la alteración. Los dos tienen características diferentes con respecto a la misma parte de los cheques. En el caso de la falsificación es completa, o sea, ya lo vimos, ¿no? Se da toda la mecánica de volver a duplicar como tal lo que es nuestro cheque. En el caso de la alteración, no, la alteración va más con lo que platicábamos hace un momento. ¿Qué quiere decir? Cuando se tiene una alteración química. O sea, se utilizan químicos, se utilizan solventes para poderle modificar alguna parte o alguna información, no sé, la cantidad, el nombre, la fecha, algunas otras cosas. Yo les decía, se utilizan varias cosas. He escuchado varias veces en la cuestión de los solventes, como lo puede ser la acetona, pero también hay otras técnicas. Se habla hasta de los del líquido de los frenos, se habla de estos líquidos que son removedores de manchas. Entonces hay muchas estrategias o hay muchas técnicas que las personas utilizan para poder generar la alteración de los documentos. Decimos, tenemos una parte de alteración parcial. En el caso de la alteración parcial, bueno, pues ya es cuando solamente se modifica o se intenta borrar parte de la información, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una alteración. Ya cuando se intenta borrar la parte de la información completa, o sea que solamente queremos conservar el papel, ahí ya opera una figura que se llama lavado de cheque. Y podremos decir, bueno, el lavado de cheque es igual que la falsificación. No. En la falsificación hasta el papel, o sea, el papel en el cual yo voy a generar el duplicado, es falso, es otro, ¿no? En el lavado de cheque, él sí es verdadero, o sea, el papel es verdadero, lo único que voy a quitar o que se va a eliminar es la información, ¿sale? Esa sería como una de las diferencias. Vamos a dejarlo acá porque, bueno, necesitamos estructurar lo que son nuestras fechas y nuestros temas para que obviamente ya podamos dar una fecha de entrega de nuestra última actividad. Entonces, denme un segundo, voy por la lista para que me empiecen a pasar sus temas y les pueda dar las fechas. Listo, a ver. Voy por número de lista si les parece, para que igual tengamos como el orden, ¿sale? Y así va a ser el orden en el que van a pasar. Briones Galicia, Giovanni. ¿Cuál sería tu tema, Giovanni? Voy, dame un minuto, es que lo anoté, pero no encuentro la libreta. Perfecto. Fernández Campos, Ginola. Voy aprovechando porque les voy pasando también lista para ya no detenerlos al final. Aquí estoy, pero no, todavía no tengo tema. Híjole, muchachos. ¿Uno que me recomiende, abogada? Disculpe. Pues les había dado la lista de varios, ¿no? Creo que sí bueno, creo que no se las pasé. A ver, miren, vamos a hacer... No, abogada, no nos dio ninguna lista. No, ¿verdad? Se los iba a pasar con su compañero Giovanni. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Giovanni, ¿le puedo pasar la lista y se la transmite a sus compañeros? Abogado, ¿por qué no nos las da usted mejor? Es que ya se las había dado, se las di en... No, o sea, que usted nos diga el tema. Voy a tardar mucho. Ay. Para que seguros? todos dijimos el mismo. Si quieren, no hay problema, ¿eh? Son exactamente 10 los que tengo. Sí, mejor. ¿Seguros?
El que caiga. Bueno, Giovanni, tú ya tenías, ¿no? Bueno, ya dígame mejor. No más fácil. Les digo. Está bien, Bueno, dale. Giovanni, entonces a ti te tocaría el de Carlos Ponzi, Ok, gracias. ¿sí? En el caso de Ginola te va a tocar el de Frank Abagnale. Yo es que les voy anotando con nombre, espérenme tantito. Frank Abagnale. Frank de Francisco. O sea, de Abagnale. Francisco, pero Frank, porque si no no le pones Francisco no lo vas a encontrar. ¿Puede anotar el nombre en el chat, porfa? Sí, ahorita te lo paso. En el caso de Arturo, a ti te tocaría lo de la problemática del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Fondo Bancario de Protección al Ahorro, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Es lo que se conoce como el FOBAPRO, Arturo. ¿Quién viene después de Arturo? Jessica. Jessica, a ti te toca el asunto de Carlos Cabal Peniche. Obviamente cuando hagan su búsqueda, pues busquen lo relacionado, no su biografía ni mucho menos, busquen lo relacionado con la parte de delitos financieros. Ok. Asunto de Carlos, ¿qué? Carlos Cabal Peniche. Carlos Cabal Peniche. De Jessica viene... A ver, esperen, es que los voy buscando. Viene Stephanie. Stephanie, a ti te toca el fraude de HCBC en el 2012. ¿En qué año, perdón? 2012. A ver, esperen, le voy mandando un mensaje a su compañero. Es Frank Abagnale. Ya te mandé el nombre, Ginola. Gracias. Sí, de nada. De ahí, ¿quién viene? Aldair, ¿verdad? Aldair, a ti te tocaría el de Wells Fargo. Te lo mando también. Gracias, abogado. De nada. A ver, ahí va. Así, Wells Fargo. Aldair, de ahí viene Marvin, ¿verdad? Marvin, a ti te toca el de Oceanografía a Banamex. O sea, ¿qué, perdón? Oceanografía. Como de océano, así. ¿A Banamex? A Banamex, exacto. Así búsquenlo, ustedes hagan así su búsqueda, nada más relaciónenlo con delito financiero. La mayoría tiene que ver con la parte de fraudes. Yo por eso les decía, pues ustedes querían algún otro que tuviera que ver con, no sé, con la parte de lavado o con la parte de falsificación o con, bueno, pues adelante, ¿no? Pero dijeron que no, la mayoría está como relacionado a estas partes. De Marvin viene Esther, precisamente a Esther le toca el de Bernard Madoff. Entonces ya no lo vamos a hacer de tarea, ya lo van a hacer en exposición. Esther. ¿Me lo manda, por favor? Se los enseñé ahorita, ¿no? En la presentación, a ver, espérenme. Ahí está, miren. Ahí está. Es Bernard Lawrence Madoff. O Bernie Madoff, como lo encuentres. Sería el caso de Esther. Y me falta Paola. Híjole, es que tengo dos, Paola, a ver. A ver. Déjenme checar porque hay uno mejor que otro. Espérenme tantito. Jerome Carpio.
4.900 millones. Ok. Entonces a ti, Paola, te tocaría el de Jerome Kerviel. Te lo mando. Espera. Espérame. Es este el que te toca. Es Jerome Kerviel. Es ay Dios. Es Jerome porque es francés. Sí, también es de actividad de fraude. Porque el otro, a ver, Jordan Belfort, espérame tantito. Jordan. Híjoles. Bueno, no sé, ya sería tu elección, Paola. ¿Quieres el de él? También tiene que ver con la parte de igual de desfalco más bien, que es como fraude, de, pues, no sé, creo que fueron 400 millones, creo que de euros, algo así. O el de Belfort. El de Belfort fungió como broker. Él también fue declarado, pero no tiene que ver tanto con la parte de fraude, sino que tiene que ver más con la parte del mercado de valores, o sea, tiene que ver más con la bolsa. Tú me dices cuál quieres. El primero, entonces sí sería este, ¿no? El de Jerome Kerber. Bueno. Entonces, a ver, déjenme ver. Entonces quedarían así como se los fui mencionando. En el caso de Giovanni queda el de Carlos Ponzi, en el caso de Ginola queda el de Frank Abagnale, ya se lo escribí. Arturo, te toca el del Fobaproa. Jessica, te toca el de Carlos Cabal Peniche. Stephanie, te toca el de fraude de HSBC, el del 2012. En el caso de Aldair, te toca el de Wells Fargo, también ya te lo mandé. Marvin, te toca el de Oceanografía Banamex. Esther, te toca el de Bernard Madoff. Y Paula, te toca el de Jerome Kerber. Así quedaríamos entonces ya con nuestros temas repartidos. Abogada, Dígame, Aldair. ¿podría cambiar por el de Belfort? ¿O podría ser los dos? Sí, si quieres, Aldair, no hay problema. Tú me dices si quieres el de Fargo o los dos o como quieras. Ok. Sí, habría los dos entonces. Ahorita ahorita te digo bien el nombre. Es Jordan Belfort. También está interesante. La verdad es que todos están interesantes. Es así. Jordan Belfort. Ya si quieres, es más, si quieres darles lectura, algo, buscar información y ya tú me dices, ¿sabe que los dos o sabe que nada más uno? No hay ningún problema. Pero es para que veamos materializadas las partes, obviamente, de lo que es la problemática financiera, el daño al sistema financiero y claramente, pues, la parte de los delitos, ¿no? No solamente bancarios, sino financieros de manera general. Ahora, vamos con la parte de las fechas. Vamos a dejar la semana del 27 y la semana del día 26. Obviamente nosotros tenemos sesión 27 y 28. Recuerden que formalmente el cuatrimestre termina el 30. Ya la semana que viene, que sería la semana del 3 al 7, ya sería la semana de feedback. Yo creo que probablemente no sea necesario, siempre terminamos en tiempo y en forma. Salvo que la siguiente semana, de una vez les comunico, si la siguiente semana no culminamos, porque puede pasar que avancemos más lento, cualquier cosa, si no llegamos a terminar el 21, bueno, entonces sí ya yo creo que sí nos tendríamos que ver el 4, ya nada más para darle cierre probablemente al último tema que es lavado de dinero. Pero si acabamos el 21, pues no habría ningún problema. Entonces, sus exposiciones quedarían para el 27 y el 28. Ahora, cuestiones sí visibles, ¿no? Obviamente específicas. Dos cosas primero. Necesitan su investigación sí debe ser una investigación en forma, obviamente tienen que tener ya su metodología, su citación, bibliografía, porque vaya, es una investigación final o es un trabajo final, pues de octavo, ¿no? Primera,
Segunda, pues obviamente lo que habíamos pedido anteriormente, que sería un apoyo visual, como ustedes lo quieran hacer, como se les haga sencillo. Obviamente los conmino, ¿no? Si van a presentar diapositivas y demás, pues solo tratemos de que si leemos una diapositiva, pues la expliquemos, ¿no? Y si no, pues que no solamente nos pongamos a leer. En esa no hay observaciones, en la parte visual como ustedes necesiten, si quieren mapas, si quieren cuadros, si quieren imágenes, si quieren videos, no hay ningún problema, nada más eso sí. Si van a poner un video en su presentación, que es un video chiquito, ¿no? Que sean unos 2, 3 minutos, no 20, porque si no va a estar complicado. ¿Qué otra cosa? Les decía que vamos a tener esta actividad programada, por eso traté de cerrar mis temas como que en tiempo y en forma, para que tuviéramos digamos que una medida decorosa en cuanto a la parte del tiempo. Como ya son exposiciones completas, cada exposición tendrá la durabilidad de aproximadamente 20 minutos, ¿sale? Entonces, para que igual lo tengan presente y vayan midiendo su investigación y su material de apoyo. Esto nos dejaría con que el día martes nada más pasarían los 2 primeros, ¿sale? Que sería en este caso su compañero Giovanni y su compañero Ginola. Ustedes pasarían el día 20, ¿no? Y ya todos los demás tendrían que pasar el día 21. Lo mismo, tampoco se apresuren. Si ustedes consideran que necesitan 23, 24 minutos, no pasa nada. Por eso tenemos esta libertad de poder mover, pues obviamente, digamos que la sesión, ¿no? En este caso, perdón, es 27. En este caso, la sesión del 27 no hay problema. Si ustedes no acaban la actividad del 28, bueno, pues ya tendríamos la situación de feedback. Estamos en tiempo y en foro. Entonces, Arturo, Jessica, dígame. Es que no entendí, ¿dijo 20 o es 27? No, es 27. 27 y 28. En este caso, ustedes que empiezan, Giovanni, tú y Ginola pasan el 27 y todos los demás pasan el 28. Okay. ¿No? Esperando que, yo digo que si nos da tiempo, no creo que demoremos tanto. Ya nada más para que no haya problema, porque recuerden que al final hacemos el pase de lista y todo este tipo de cosas. Entonces, para que no nos desfasemos, sí les pediría que tuvieran ya son muy puntuales, la verdad es que la mayoría son muy puntuales para ingresar, pero pues sí les pediría que tengan su material a la mano para que por aquí ingresen y pues no haya ningún problema y puedan pasar y tomar su tiempo. Otra cosa que sí les voy a pedir para que tengan la valorización completa, porque sí les voy a dar, si se dieron cuenta ahorita ya este tercer parcial, no generamos tantas tareas. ¿Por qué? Porque precisamente una parte porcentual importante de participaciones pues va a ser precisamente con este trabajo. Por ello, para que se complete la situación del porcentaje al 100, pues sí les voy a pedir, van a participar en las aportaciones o en las exposiciones de sus compañeros. Ejemplo, bueno, el primero que pasa, que en este caso sería Giovanni. Al finalizar pueden gestionar las preguntas que quieran. Si no gestionan preguntas, porque luego así pasa, yo les voy a preguntar. Un ejemplo. A ver, Jessica, de acuerdo a lo que acaba de exponer tu compañero Giovanni, ¿qué opinas de esto y esto y esto? Y así yo les voy a ir tomando la participación para poder cerrar ya nuestros porcentajes. ¿Cuándo quedaría la fecha límite? La fecha límite, indistintamente de que pasen miércoles, la plataforma se va a cerrar el día martes, o sea, el día 27. El 27 a las 3 p.m. se cierra su plataforma para esas 2 actividades, la presentación visual y la investigación. ¿Sale? Bueno, entonces así estarían nuestras fechas. Dígame, Stephanie. Abogada, entonces tenemos nosotros que formular preguntas para nuestros compañeros. Es que eso no entendí muy bien. No, de hecho sus compañeros van a participar de manera voluntaria. Si no participan de manera voluntaria por lo que quieran y manden, yo los voy a seleccionar y yo les voy a hacer las preguntas. ¿Pero ¿Vale? solamente es la exposición? ¿Nada más? Entonces, efectivamente, nada más. Obvio, ¿no? Pues que dominen su tema, porque si no, pues imagínense, le pregunto a alguien más y no sabe y el que expone tampoco sabe, bueno, entonces ahí sí vamos a tener problema. Pero de ahí en fuera no hay ninguna otra actividad que se pueda gestionar. Tuviéramos en presencial, probablemente sí podríamos intercambiar herramientas, ¿no? De hecho, así se manejó ¿qué les digo? Como año y medio. Así se gestionó, ¿no? Se hacían crucigramas, se hacían sopas de letras, se hacían otras dinámicas para poder gestionar que pusieran atención
a las exposiciones y a los asuntos de sus compañeros, ¿no? Pero bueno, ahorita se nos complica ya mucho por la cuestión virtual, ¿no? Y tampoco nos vamos a complicar en esa parte. Por eso, pues nada más vamos a pedir eso, que puedan estar obviamente pendientes e interesados en los asuntos. Ustedes cuando comiencen a leerlos se van a dar cuenta que por demás son asuntos interesantes, ¿no? Más allá que la parte formativa, hasta la parte de cultura. Ahora, igual requerimientos, si se dieron cuenta, no hemos estado con el asunto de la cámara y la cámara y la cámara. Ese día sí van a tener que activar cámaras, igual para brindar la atención a sus compañeros que pasen a exponer. Los únicos que tendrán autorizados no encender cámara va a ser la persona que esté presentando. ¿Por qué? Bueno, porque ya nos hemos dado cuenta, a veces entre compartir el material y entre la parte del audio, y porque están hablando, y entre la parte de la cámara, pues empezamos a tener fallas de conexión. Entonces no va a haber problema, los que estén exponiendo no activen cámara, pero los que no sí la van a tener que activar, ¿sale? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? ¿Algo con respecto a las actividades? ¿Primero sería la exposición o cómo? Primero sería la exposición de ¿cuándo o qué? ¿Del 27? Ajá. Sí, el 27 se dedican a exponer ustedes dos. Bueno, Giovanni y Ginola serían los únicos que pasarían. No, creo que él tiene la duda si es la presentación y aparte la investigación. Ah, claro, sí, por eso les digo que se van a abrir dos apartados en su plataforma. Su investigación en Word o en el editor que lo vayan a hacer con toda su metodología de investigación que ya saben. Y la segunda va a ser su herramienta visual, ¿sale? No sé si van a hacer mapas, cuadros, diapositivas, lo que ustedes quieran. Nada más sí les recomiendo, tengan cuidado porque hay programas en el caso de generación de diapositivas o cosas visuales que sí nos jalan como mucho internet. Entonces luego me he dado cuenta que les cuesta mucho trabajo reproducirlas, ¿no? Y es que no me carga, y es que carga muy lento, y es que creo que ya no me escucho. Entonces traten de no complicarse tanto, ¿no? Entonces sí van a hacer esos dos. Y bueno, yo me quedo como acreditación y como respaldo su material, para eso lo tengo yo en plataforma. Igual, si en algún momento llega a pasar, porque ha sucedido que alguno tiene alguna problemática, de que sabe que es que ahora no puedo compartirlo o no lo encuentro o no lo que quieran, me lo puedes descargar. Bueno, ya me es más sencillo que yo en la plataforma se los descargo y se los puedo compartir. ¿Sale? Bueno, entonces si no tenemos ninguna duda ni ninguna pregunta, pues ya les pediría que activaran su cámara, por favor, para que les pueda tomar su evidencia. Ya hice el asentamiento de lista, ya nada más para tomarles su evidencia, por favor, y ya pueden salir. Ahí va, espérenme tantito. Ahí va, muchachos. Perfecto, entonces si no tenemos dudas o preguntas, de todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, pues ya la podríamos resolver. Todavía tenemos clase la siguiente semana y bueno, pues ya lo podríamos platicar, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Igualmente, abogada. Hasta luego. Gracias, hasta luego, cuídense.